Muy buenas, gente. Estamos hoy con Vanessa Carballo, es la editora jefe, ¿no?, de juegos de rol de Devir. Sí, bueno, la editora jefe y la editora de Junior, porque soy la editora. La editora en concreto. Y nada, pues nos vas a contar un poquito sobre el nuevo juego de Mistborn, de Nacidos de la Bruma, el juego de rol. Ya hace poco sacasteis, bueno, el año pasado fue el juego de mesa, el de Deckbinding, y ahora os animáis con el juego de rol después del éxito que tuvo el del Archivo de las Tormentas. Cuéntanos un poquito cómo definirías ahí el juego. Bueno, aquí es para la gente que conocía el juego del Archivo de las Tormentas. Nacidos de la Bruma es muy continuista, es decir, el sistema es el mismo, la estructura de los libros es la misma, así que todos los que ya conozcáis el archivo, ahí ya tenéis mucho ganado. Pero para quienes no os habéis metido en el Archivo de las Tormentas, porque igual aún no os habéis leído los libros, os abrumaba un poco la cantidad de información, nada, el juego de rol de Nacidos de la Bruma está basado en las novelas de Sanderson, incluye información sobre Era 1 y Era 2, es decir, que necesitas haberte leído las 7 novelas para no llevarte ningún spoiler, pero si no te las has leído y quieres empezar, tampoco es ningún problema, al final es como cualquier otro juego de rol, necesitarás conocerte el contexto, lo puedes conocer con el juego o lo puedes conocer por las novelas. Entonces, a nivel de diferentes libros, esto está separado lo han separado en diversos libros. Tenemos el manual de juego, que es donde están todas las reglas, la creación de personaje, el cómo se juega. Tenemos la guía del mundo, que aquí no hay nada de reglas, y ahí también, si no queréis jugar al juego de rol, pero las novelas de Sanderson os molan y os queréis meter ahí en el mundo, ese es vuestro libro. O sea, es un libro de lore, de información sobre el mundo, sobre Era 1, 2, los PNJs, los PJs, todo el mundo que sale por allí. Todo lo que está pasando, que a veces en las novelas no se acaba de ver del todo porque pasa como muy lejos. Pues esto es solo información sobre el mundo y las novelas, con lo cual es ideal para cualquiera. Sí, en cuanto a la guía del mundo, la verdad que es además súper visual, si va a ser como la del Archivo de las Tormentas. Pero yo, mientras estaba leyéndome la guía del mundo, el Archivo de las Tormentas, se me venían a la cabeza todas esas cosas a las que a lo mejor en mi cabeza le había dado una imagen que realmente no era la descrita. Bueno, ya sabes que al final cada uno en nuestra cabeza nos montamos otras películas. Pero sí que es súper visual y para empezar a leerlo puede ser una gran ayuda para crearte así por todo el mundo. Y luego el tercer libro gordo, digamos, en este caso una campaña que se llama en castellano Legado, Legacy en inglés, que es una campaña que sucede durante Era 1 y Era 2. Es decir, pasas de la una a la otra. Lo que haces en una época tiene consecuencias en la otra. Y bueno, la campaña está muy guay, estamos justo ahora con la traducción y la estamos disfrutando mucho. Y luego hay como toda una serie de otras cositas pequeñas, un poco lo mismo que hicimos con el Archivo de las Tormentas. Pues tenemos en este caso un librito muy pequeño que se llama Bienvenidos a Scadrial, que es precisamente para quien no ha leído absolutamente nada. Si tienes el típico amigo que no se ha querido meter, pues se lo das. Este sí que ya es una guía visual total, porque las imágenes ocupan más que el texto, y puedes ir viendo, pues eso, una descripción de quién es el Lord Legislador, quiénes son los Scas, qué pasa con los nobles. En Era 2, pues si hay gente que no llega ahí, no diré muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo con todo el mundo? ¿Qué está pasando por aquí? ¿Quiénes son la gente que son de lejos y que aparecen de vez en cuando? Pues todo esto te lo explican un poco y así tienes como un resumen muy resumido de todo. Luego tenemos también una aventura independiente, pues para quien quiere empezar por ahí, no con una campaña larga, una caja de inicio que también pone muy fácil el empezar a jugar, la pantalla, y habrá también pues dados, mazos de cartas, todos estos extras que a los roleros nos molan porque tener cositas físicas es muy guay. Sí, aparte los dados son los que aparecieron en la página de Dragonsteel, ¿no? Sí, bueno, ellos van a hacer varios packs de dados. Hay unos que son súper bonitos y súper carísimos. Sí, son los de metal. Estos nosotros no los vamos a hacer porque se va de presupuesto. Ya me imagino, sí. Ellos lo pueden hacer en parte porque ya los vendieron con el Kickstarter y por otro lado porque al final llegan a una cantidad de público muchísimo más grande. Nosotros nos limitaremos a hacer unos dados más normales, bonicos, chulos, pero estos de cada uno de un metal diferente, no sé cuánto valían, pero son carísimos. Sí, valían más de lo que queremos. En cualquier caso, si alguien los quiere, se los puede comprar a Brotherway sin problema. Exactamente.
Mira, y mecánicamente va a seguir un poquito la línea que llevaba el juego del Archivo de las Tormentas, sobre todo porque tenía un par de detalles que eran muy interesantes en cuanto a las complicaciones y las oportunidades que tenía esos dados propios para añadir un poquito de profundidad ahí a mecánicas complejas. Sí, sí, el sistema sigue el mismo tipo de sistema, es un sistema donde tiras un dado de 20. A pesar de eso, no es el mismo sistema de Dungeons, aunque tiene muchas similaridades. Al final, tirar un dado de 20 pues genera unas estadísticas, luego sumas atributos, sumas datos y vas contra una dificultad. Pero sí tenemos estos dados de complicación y de ventaja que te permiten pues modular un poco el éxito y el fracaso. A nivel de creación de personajes también sigue una estructura muy parecida. Obviamente, pues en Nacidos de la Bruma tenemos pues, todos los temas mágicos, a los nacidos, a los emalurgos, bueno, todo un poquito terrisanos allí con sus cosas. En eso se diferencia un poco y el sistema se diferencia ahí un poquito. Pero es un sistema que permite, la idea es que de cara al futuro podamos integrar ambos juegos y los que vendrán, es decir, Brotherwise, que es la editorial americana que publica los libros, su idea es que al final haya un libro de World Hoppers, con lo cual podamos jugar con gente de los diversos mundos. Y ya el sistema está un poco pensado para eso, para que esto sea... Que no estemos jugando cada uno una cosa diferente. Entonces... Y se va a poder jugar con todo tipo de personajes, me refiero. Podrás elegir ser un nacido de la bruma, o un brumoso, o un emalurgo, o un ferroquímico. Sí, o una persona normal, o bueno, incluso hay reglas para llevar gente con sangre colos. Me refiero, claro, depende en qué época estemos jugando y cómo. Tenemos un montón de opciones. Casi todo lo que aparece en el manual se puede convertir en un personaje jugable. Obviamente, cuando tienes alguna de estas cosas más poderosas, pues por otro lado, estarás un poquito más capado. Sí, porque me parece un equilibrio bastante complejo, porque si lees las novelas, un nacido de la bruma al lado de pues, un brumoso normal es como si fuera un dios casi, que puede hacer todo cuando el otro solamente puede hacer una cosa. Sí, pero bueno, al final la otra persona puede saber hacer cosas diferentes. Lo que va a saber hacer un nacido de la bruma mejor probablemente sea combatir o usar sus habilidades especiales, ¿no? Al final, bueno, en las novelas también aparece gente que no tiene poder alguno. Sobre todo en Era 2 tenemos algunos personajes que casi no tienen ningún poder y a pesar de eso son personajes interesantes, ¿eh? No solo el tipo que lo sabe hacer todo es el guay. Ajá. Finalmente. Y se mantiene, o sea, la esencia toda de las novelas, porque sabes que ahora están haciendo un poco la película, bueno, está Sanderson trabajando y está cambiando algunos detalles sobre cosas para la película, como por ejemplo que el Latium lo va a poder utilizar cualquier brumoso y no solamente los nacidos de la bruma, ese tipo de cosas. ¿Sabes si se va a mantener lo clásico o lo nuevo? Yo, el dato concreto del Latium no lo sé. No lo he buscado y no lo sé, pero yo creo que en general todo se mantiene según el canon de las novelas. Más que nada porque lo otro son cosas que aún no existen de verdad. Claro. Es decir, Brandon está trabajando en ello, pero aún no hay nada físico, no hay nada acabado sobre el tema y podría llegar a cambiar de idea. Entonces aquí se han basado en las novelas, que es lo que existe hasta ahora. Uh-huh. Y respecto un poquito al trabajo vuestro de Vir, con respecto a estos juegos, vosotros exactamente qué es lo que hacéis, porque me imagino que es tema de maquetación, traducción, edición. Ahí, ¿cómo es ese proceso? Pues mira, aquí a partir del momento en que ya tenemos el contrato con ellos nos envían los archivos en los que están trabajando, que ahora ya son casi todos porque ya van muy avanzados, y entonces lo primero que hacemos nosotros es traducir los libros. Luego pasan por una segunda persona que es quien hace la revisión. En este caso, como son muchos libros, intentamos sacarlos lo antes posible. Trabajamos con un equipo de 2 personas. Cada uno de ellos hace uno de los libros, pues uno hace el manual de juego y el otro hace la guía del mundo. Y cuando han acabado de traducirlos, los intercambian para revisarlos, para revisar el trabajo del otro. Así. Por un lado nos aseguramos la revisión que hay que hacerle, pero sobre todo que si uno de ellos ha toma una decisión en cuanto a cómo traducir alguna cosa y luego ve que no le cuadra porque su compañero ha hecho otra cosa, pues pueden... Es un poquito como en el colegio, de cambiar los exámenes y los corregís el uno al otro, ¿no? Y bueno, eso y que tenemos un glosario con 5.000 términos, donde cada vez que aparece un término nuevo, un nombre nuevo, un nombre de poder o cualquier cosa, eso se tiene que ir escribiendo allí para que todo el mundo que trabaja en el proyecto lo tenga en el mismo sitio y lo pueda consultar. Pero sí que hay veces que el estilo de cada uno, pues para ayudarnos a que se integre mejor y que no se noten cambios, lo hacemos así.
Y cuando los libros ya están revisados, pues pasan a maquetarse, es decir, a ponerse en bonito en la estructura que tienen los libros, y de ahí es donde empezamos ya la tanda de revisiones finales, que lo más normal es que le demos un par de revisiones, que es el revisor jefe y yo, pero en el caso de los libros de Cosmere, como además pues eso, tienen una IP muy potente detrás y muchos fans, pues colaboramos con algunos fans y con, por ejemplo, la página de Coppermine, con la gente de Cosmere 16, que también nos ayudan pues para asegurarse de que no nos hemos colado en ningún sitio, no nos hemos inventado un nombre por ahí, pero vaya, yo os digo que la gente que estamos trabajando en el proyecto nos conocemos los libros. Siempre se te puede pasar un nombre o se te puede pasar una referencia, porque al final, bueno, pues eres humano, pero bueno, al final, por ejemplo, en el caso de los libros de Archivo de las Tormentas, creo que los revisamos 7 personas, con lo cual, bueno, pues, algo más complejo el Archivo de las Tormentas que el de Mistborn. Bueno, al final, más o menos igual, porque el número de palabras a revisar, a trabajar, son las mismas. Sí que es cierto que la cantidad de glosarios es un poco mayor en archivo, pero aquí estás juntando 7 libros, o sea, tampoco es que sea mucho menos. Ya. Y mucha terminología. Lo que pasa es que también hay conceptos que ahora ya están establecidos. Pues todo lo que tiene que ver con las shards de... no sé el nombre en castellano. Las esquirlas, ¿no? Las esquirlas, pues claro, como todo esto ya apareció en el Archivo de las Tormentas, ya lo tenemos, toda la explicación que hay al respecto y tal, pues ya está más o menos ajustada. Otros términos relativos a los diferentes mundos o a saltar de mundo o a los usos de la magia, pues también ya están más establecidos, pero o sea, contenido propio hay para aburrir. ¿Y qué crees o qué tipo de historias crees que van a ir mejor con este juego? Porque con el Archivo de las Tormentas está bastante claro que las historias van a ser un poquito más de aventura. Sí que es verdad que se presta mucho más a este. Con este juego, ¿qué tipo de historias? Porque sí que es verdad que en el libro hay mucha intriga, sobre todo intriga palaciega. Yo creo que se puede hacer mucha cosa, precisamente eso, de intrigas de palacio. Podemos usar, si usamos solo era uno, desde casas nobles enfrentadas entre sí, intentando allí trepar un poquito más arriba, a algo más similar a lo que pasa en las novelas, igual no tan exagerado, de plan, vamos a matar al Lord Legislador, pero sí vamos a dar un golpe de algún tipo, vamos a cambiar a los gobernantes de una región. Si te sales de Luzadel y te vas a alguna región un poco más remota, pues también se pueden hacer muchas cosas. Y en Era 2 sí que creo que hay muchísimas más opciones, porque si quieres jugar un rollo aventura, pues también puedes tirar un poco por ahí, ¿sabes? Para irte a las zonas menos exploradas del mundo, porque al final en Era 2 tenemos unas ciudades grandes, pero luego hay como muchos, ¿sabes? Los outskirts, toda la parte de fuera que no sabemos qué hay, o te puedes ir a cruzar las montañas y ver qué hay al otro lado de las montañas y montarte una campaña como muy de exploración. Pero si no, también al tener ciudades grandes, pues todo lo que es intriga, misterios, podrías jugar una campaña que fuera en plan guardianes de la ley, ¿sabes? Vigilantes de la ley que investigan crímenes. Y hacer una serie en plan película noir de los 40, perdón, con eso, investigadores con sombrero y gabardina, ¿sabes? Era una noche lluviosa cuando ella entró por la puerta. Te lo permite hacer sin problemas. Sí, vamos, que va a tener un tono un poquito quizás más oscuro que el Archivo de las Tormentas. Yo creo que es una posibilidad, pero al final en el Archivo de las Tormentas, si quieres hacer un rollo de las casas enfrentándose entre ellas y luchando por el poder antes de la muerte del rey, también podrías hacerlo, ¿no? Sí. Depende de lo que te apetezca, pero sí que es cierto que igual el archivo tira más a la épica desmedida, a los combates de peli de mucho presupuesto. Sí. Pero puedes tirar también por otras cosas, también hay opciones. Mira, y en cuanto al sistema de magia de Mistborn, ¿puedes contarnos algo de cómo funciona o cómo va a funcionar? Pues no os puedo dar muchos detalles porque la mayor parte del contenido está aún bajo NDA, o sea, no puedo explicar demasiado. Sí que os puedo decir que en el libro aparecen todos los diferentes sistemas de magia, es decir, tenemos a Nacidos de la Bruma, tenemos malúrgicos, tenemos ¿cómo se digo ahora? Ferroquímicos, gracias, se me había ido la palabra. Y tenemos la forma de jugar con gente, digamos, de sangre pura, que solo tenga una de estas opciones, o
o personajes más parecidos a los de Era 2, donde podemos tener un poco de cada, donde podemos tener a alguien que tiene un metal de ferruquimia y un metal de alomancia, por ejemplo, y funciona un poco parecido a cómo funcionan los caballeros de Archivo de las Tormentas, ¿no? Es decir, tenemos una serie de poderes y podemos jugar con ellos. Pero no os puedo dar algún exceso de detalles ahora mismo. Para quien no lo sepa, o por lo menos para quien esté pensando un poquito más en juegos como Dragones y Mazmorras o así, ¿le podrías decir un poquito la diferencia entre la magia en Mistborn y en Dragones y Mazmorras? Porque realmente son muy parecidos, pero a la vez son muy diferentes los estilos. Sí, es decir, son sistemas diferentes. Tienen cosas en común, pero al final todos los juegos de rol tienen cosas en común. En Dungeons and Dragons, los conjuros, quien lanza magia tiene una lista concreta de poderes que puede hacer, cómo funcionan, a qué distancia llegan, qué daño hacen. Es como la magia está muy reglada. Te puedes lanzar X poderes al día de esta lista que son los que tú conoces y cada uno de ellos funciona de esta forma. Aquí no, esta vez es mucho más abierto, más parecido a las novelas, ¿no? Donde probablemente cada personaje usa la misma habilidad de formas muy diferentes. Obviamente, pues un alomántico de acero, de los 3 metales más ofensivos, pues usará el tirar monedas o el recoger monedas para hacer daño. Pero el sistema está hecho de tal forma que te permite hacer otras cosas con ellos. Es decir, también depende de lo creativo que tú seas a la hora de cómo utilizas estos poderes. Esto en las novelas era un montón. Que cada personaje tiene como su estilo particular, ¿no? Su forma de usar ese metal de forma única. Pues aquí puedes inspirarte en lo que hacen en las novelas o a partir de las descripciones tú ya también... Claro, sobre todo en cosas más psicológicas como aplacar o encender, que juegas un poquito con las emociones de la gente, pero no te puedes pasar porque si te pasas se entera. Aquí también es un diálogo entre quienes juegan y quienes dirigen, ¿no? Es decir, si yo te estoy dirigiendo una partida a ti, pues vas a tener que explicarme un poco cómo quieres hacerlo y tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? Habrá quien sea un poco más estricto, quien menos, pero bueno, el juego ya te da unas guías de cómo llevarlo, no es algo difícil de ponerse de acuerdo. Jolly, pues de todo lo que tenía yo en mente, que tenía toda la página, creo que acabamos de tocar todo sobre... Muy bien. Y no sé si quieres a mayores que hablemos sobre pues, alguna de las novedades que tenéis en mente ahora para este año en cuanto a rol. Bueno, ahí dime tú si es algo que crees que a tu público le puede hacer gracia. Si no, pues nos podemos centrar solo en esto. Si quieres, algo que podemos comentar es, ahora hace muy poquito hemos sacado la parte de material que faltaba de Archivo de las Tormentas. Ajá. Es que, bueno, cuando salimos en noviembre sacamos los libros básicos, aventura, bla, 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 y ahora hemos sacado la caja de inicio, pantalla, mapas, mazos. La caja de inicio que va a traer, que eso sí que puede ser bastante interesante. Bueno, pues si quieres. Eso, la caja de inicio que acaba de salir a la venta, tiene un resumen de las reglas, tiene una aventura que es Puente 9, que es una aventura que también está disponible aparte de la caja. Tiene unos personajes pregenerados para poder empezar a jugar directamente sin tener que esperar. Unos mapas para la aventura. Tiene también un set de dados, que no es el mismo que se vende por separado. El que va en la caja es de color azul colib. Además lo pone así, es el set de dados azul colib. Y también unos resúmenes de ayuda para que jugadores y máster pues estén un poquito más... tengan los resúmenes por ahí encima. O sea, está muy pensada para quien quiera tanto empezar a dirigir como empezar a jugar. Tienes un punto de inicio muy explicadito, muy sencillo, donde tienes que hacer muy poco trabajo antes de ponerte a jugar. ¿Y crees que, por ejemplo, que se me acaba de venir a la cabeza, que una persona que se leyó todos los libros con una persona que no se leyó nada, van a disfrutarlo de la misma manera? ¿O que si te leíste los libros quizás sea un poquito más enriquecida la experiencia? O sea, yo creo que va a ser diferente, eso seguro. Si has leído los libros, pues obviamente en cuanto empiezan a aparecer según qué detalles, pues sabes de qué te están hablando. Y eso tiene cierto interés, pero también cuando juegas con alguien que no se ha leído nada de los libros, el ver su cara de sorpresa y como, oh, ¿qué está pasando? ¿Y esto qué es? También es muy gratificante, ¿no? Es decir, en varias de las aventuras pasa que los personajes pues van descubriendo a Sprens y tienen la posibilidad de convertirse en caballeros radiantes. Esto
cuando lo está jugando alguien que ya se ha leído las novelas, en cuanto ves un spray que se te acerca mucho, ¡ay, hay un spray de aire que revolotea a tu alrededor! Y ya estás pensando, ¡oh, caminante del viento! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero en cambio, alguien que no tiene ni idea es como, ¡ah, qué curioso! Y claro, cuando empiezan a pasar cosas o llega el momento de hacer el juramento, ese jugador no tiene ni idea de qué le está pasando, y ahora tengo poderes, ¿cómo va esto? Pues también es una experiencia muy chula, ¿no? Y muy diferente. Sí, porque, por ejemplo, en el juego de Nacidos de la Bruma, sí que es verdad que se vive de una manera muy distinta si eres fan que si no lo eres, porque sí que aparecen personajes en las ilustraciones que dices tú, mira, ese es Brisa, y te miran como diciendo, ¿Brisa? ¿Qué Brisa? ¿Qué me estás diciendo? Y sí que quizás alguien que no es fan lo vive más como un deck building normal, y alguien que sí que es fan lo vive con mucho más cariño porque le está evocando todo el rato. No sé si eso va a pasar o, bueno, quizás aquí al haber un poco más de lore sea menos agresiva esa parte. Sí, a ver, claro, en el juego de cartas, al final, aunque tú estés llevando uno de los personajes, no estás metido en una historia. O sea, lo que estás haciendo no es una de las historias, con lo cual tiene gracia cuando has jugado, cuando te has leído los libros, porque es lo que tú decías, vas reconociendo detalles, o mira, esto es no sé qué. Pero yo siempre explico la historia. La primera vez que lo jugamos aquí en la oficina, lo jugamos 2 personas que habíamos leído todas las novelas y estábamos dentrísimo, y 2 personas que no conocían nada, no se habían leído una sola novela de Sanderson. Te puedo decir que a día de hoy las 2 personas que no habían leído ninguna novela de Sanderson, no te diré que se las han leído todas, pero van adelantaditos. Me refiero, uno de ellos de Nacido de la Broma creo que ya se las ha leído las 7 y está ahora con el archivo, y la otra persona, como tiene niños pequeños, va más lento, pero hoy tenía encima de la mesa el tercero de la primera trilogía. O sea, que le han dado amor, porque precisamente algo que hace es generarte este interés de esto es chulo, esto parece que tiene más chicha por detrás. Es un poquito el ciclo de Sanderson, ¿no? De que terminas Vacíos de la Bruma, pues la era 1 y te queda como un vacío, y empiezas la era 2 y te queda como otro vacío, y dices, bueno, a ver el archivo de las tormentas, no será para tanto, y te encuentras entre libros así y que aún faltan otros tantos. Sí, No por la claro, mitad. también en una partida de rol es diferente al juego de cartas. En una partida de rol al final estás haciendo tu historia. Sí. Es decir, no es necesario que conozcas lo que ha estado haciendo Kaladin para hacer tú tus movidas. Es más, si no lo sabes, igual sigues un camino parecido, igual te vas para otro lado. Y por ejemplo, algo que hizo muy bien el juego de rol es la aventura canónica, que es Caminapiedras. No estás en los mismos lugares donde está pasando los libros. Sí que pasas por las llanuras quebradas y tal y cual, pero tú estás haciendo otras cosas. Entonces, tú estás buscando una de las hojas perdidas de honor. Y no lo vives de la misma manera, claro. Claro, entonces es tu historia, no es la historia eso de Shallan y Kaladin y Daladin y Dalinar y tal. Es mi historia, y entonces tú tomas tus decisiones, y sí que hay momentos en los que te puedes cruzar con alguno de estos personajes famosos, con lo cual pues, quien está jugando, que ha leído las novelas, hace sé quién eres. O sea, pero como es tu historia, es un poco igual. Es decir, si en esta historia, por lo que sea, Kaladin acaba muerto, pues acaba muerto, es igual. Alguien ocupará su lugar o no. Igual el mundo acaba muy diferente. Pero no tienes que seguir el canon de las novelas porque sí. Puedes hacerlo completamente tuyo, que es la gracia de los juegos de rol. En el de Mistborn van a aparecer en las campañas oficiales personajes que conocemos o no se sabe. Aparece algún personaje, pero esos no son protagonistas. Es decir, pues, obviamente cuando estás en el Lord Legislador aparece. Esto son cosas que puedes imaginar. Pero tú no eres uno de ellos. Es decir, no estás llevando a la banda de Kelsier, claro. Exacto. O sea, que si tú luego en tu casa quieres hacer una partida llevando a la banda de Kelsier, puedes hacerlo. O sea, no puedes hacerlo, puedes llevar a la banda de Kelsier, donde los personajes son muy diferentes. Pero no, la campaña se plantea para que lleves personajes propios y creados desde cero, ¿no? Para que pueda ser tu historia, porque si no, es como leer del libro. Esto ya lo has hecho, ya lo has vivido, ¿no? La idea es que puedes tomar tus propias decisiones y hasta cierto punto cambiar el mundo. Jolín, pues yo creo que hasta aquí está perfecto todo. Yo creo que van a tener más que información sobre esto y sobre todo ganas. Yo por lo menos ahora las tengo, claro. Y además no pueden enseñar ilustraciones porque es que las ilustraciones son guapérrimas. Pero está todo ahí como secreto de sumario todavía, y os van enseñando muy poquitas cosas, pero
pero sí que hay de fan a fan. Nada. Para variar Si puedo continuamente. pondré alguna ilustración oficial del libro que por lo menos para ir abriendo boca. Y si hay alguna que ya han colgado la gente de Brotherwise, y hostia, si las ilustraciones del archivo son chulas, yo creo que aquí Sí, es que yo creo que un punto muy muy fuerte de estos juegos de rol es el tema ilustraciones, que es impresionante. o sea, creo que es en la guía del mundo. Hay dos ilustraciones que son una de Era 1 de Luzadel y otra de Era 2 de Elendel, de las ciudades, así que además son página completa, que era como. O sea, de me voy a quedar mirándole los detallitos y fíjate, aquí han puesto no sé qué, y aquí está este edificio que describieron, no sé qué, que era como, hostia puta, qué pasada. Sí, no, es que pasa, sobre todo con la. Bueno, yo lo que viví es con la guía del mundo del archivo, cuando ves, por ejemplo, al abismoide, que te aparecen todas las razas de Roshar y te pone un poquito las características de todos. Y claro, luego estás leyendo el libro y dices tú, ah, claro, este era este y este es tal, y les pones Sí. un poquito apariencia. Que es muy Y un poquito interesante. más de cara, porque a mí me cuesta a veces hacer una idea muy física de la gente. Sí. Me suelo quedar con algún detalle de la descripción, pero no con la descripción completa. Y claro, después de verlos, es que era como, ah, claro, es verdad. Si dicen que este tipo es rubio, ah, sí, es verdad, que dicen que a veces. Sí, sí Me- pasa, además fue bastante sonado con el tema de los Aleci, que tienen rasgos asiáticos, pero que nadie se lo imaginaba asiático. Era curioso. Sí que están descritos como asiáticos, es que están descritos los ojos más rasgados, la piel más así, pero es verdad que, bueno, te quedas con los detalles más superficiales, ¿no? Este tío tiene los ojos oscuros o ojos claros, que esto es muy relevante. El resto pues me da igual. Sí, sí. Pues Vanessa, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, que andarás liadísima ahora con todo esto. Y Bueno, siempre ando liada, pero ya va bien. Esto también es trabajo.